Muy buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Fabián Cachaya. En este momento voy a exponer la tarea 2 del curso de microbiología del suelo, titulada Identificar las diversidades microbianas del suelo y su relación con las plantas. Como primer punto que nos plantearon en la guía, nos dice explique los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas y los aspectos relacionados a la velocidad de esas actividades. Tenga en cuenta los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Teniendo en cuenta eh, la pregunta, debemos de tener claro los aspectos de los cuales dependen los tipos de actividades microbianas. Y a continuación los vamos a ver. Se han obtenido 6 aspectos. El primero es el crecimiento y evolución. Este es uno de los aspectos primordiales y muy fundamental, ya que pues de allí los nutrientes se transforman o se convierten en células nuevas. Como segundo punto tenemos la comunicación. En esta fase las células se pueden relacionar entre sí por medio de mensajeros químicos. Como tercer punto tenemos el metabolismo, ya que acá en esta fase las células obtienen nutrientes, los transforman y a su vez los expulsan. Como cuarto tenemos el intercambio genético. Allí se pueden sustituir genes por diversos mecanismos. Como quinto punto tenemos la diferenciación. Allí en esa diferenciación, algunas de estas células forman nuevas estructuras como lo son las esporas. Y por último tenemos la motilidad. Allí en la motilidad, algunas de ellas se competen para el autopropulsarse. O sea, de ellas mismas se propulsionan solas. Tenemos también allí en esta misma pregunta, debemos de tener muy claros los recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza, pues, o en el hábitat de que ellos viven. Son muchos, pero en este momento yo solamente saqué algunos puntos en específico que son muy fundamentales. Dentro de ellos está el pH, el nitrógeno, el carbono, la temperatura y el oxígeno. Como segundo punto nos dice, explique con sus palabras en qué consiste la comunidad microbiana. Teniendo en cuenta esto, la comunidad microbiana consiste en uno o más procesos que pasa en la superficie de la Tierra y lo que ocurre en el interior del suelo. Estas dos cosas son estudiadas por aparte, ya que gracias a esas poblaciones son las que son más preparadas para crecer en los nutrientes que se encuentran disponibles en el área del hábitat. Teniendo en cuenta esto, pues hay que tener muy claro que las asociaciones son recientes o son resistentes a la escasez de nutrientes. Por lo tanto, las comunidades microbianas se consisten en poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades como las funcionales en el interior de la comunidad y con su hábitat o hospedadero. Como tercer punto, nos hacen una pregunta, la cual es, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y qué les favorece cooperar? En esta pregunta vamos a entender por qué les favorece cooperar entre ellos mismos. Pero primero hay que tener claro que la competencia entre los microorganismos, entre ellos mismos, es causada por varios factores. Voy a nombrar 3 de ellos. El primero es pues, que va incluida la tasa de absorción de nutrientes, las tasas metabólicas inherentes y la velocidad de crecimiento. Esto se da con el propósito de obtener recursos que están presentes en el hábitat de ellos. Y como segundo, pues, porque favorece cooperar entre ellos. A estos microorganismos les favorece, ya que pues estos llevan a cabo asociaciones donde el producto de un microorganismo es tomado por sustrato final y este proceso se denomina como distrofia. Esta cooperación se puede observar en los microorganismos nitrificantes o en las transformaciones metabólicas. Como cuarta pregunta, pues nos dice que hay que realizar manualmente un dibujo de la curva de crecimiento bacteriano, como lo observan en la imagen, y hay que explicar qué sucede en cada fase.
En ese momento, pues como observan en la imagen, hay cuatro fases. Está la latencia, perdón, la exponencial, la estacionaria y la muerte. En la primera fase, que es el periodo de latencia, hay que tener muy claro porque esta fase es muy fundamental, ya que pues allí se producen las enzimas necesarias para que ellos puedan crecer en un nuevo ambiente y pues puedan representar un periodo de transición en los microorganismos cuando son transferidos a nuevas condiciones. Como segundo punto tenemos el periodo de crecimiento. Como se observa en la imagen, este proceso o esta fase es una fase donde asciende el crecimiento microbiano, ya que pues es una curva, valga la redundancia, de crecimiento, y a medida que pasa el tiempo va creciendo exponencialmente. Esto quiere decir que cada vez que pasa cierto tiempo de generación, la población se duplica, pero hay que tener muy en cuenta que también las condiciones ambientales afectan la velocidad del crecimiento exponencial. Como tercer punto tenemos el periodo estacionario. En este periodo, como se observa en la imagen, es algo muy estable. Allí lo que hacen las poblaciones es que pues casi relativamente la gran mayoría o casi igual, las que mueren también se duplican. Por esa razón, este periodo es estable, ni crece ni decrece. Y por último tenemos el periodo de muerte. Este periodo de muerte es donde los microorganismos culminan su periodo estacionario y comienza a tener disminución en la población. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces la falta de nutrientes o la falta de alimentos. Por esta razón no se pueden reproducir y también siguen muriendo. Entonces allí esta línea de crecimiento pues disminuye por las muertes que tiene. La duración de cada periodo depende de sus microorganismos y las condiciones en las que crecen. Por último, el quinto punto nos pide hacer un mapa conceptual donde explique los métodos, estos mecanismos. Tenemos los microorganismos. Debemos de tener claro que esto se protege de cualquier cambio climático por medio de alteraciones físicas. También ayuda a que las plantas disminuyan las posibles secuelas de las alteraciones frente al crecimiento de las plantas. Se producen hormonas vegetales y algunas proteínas, también varían los aspectos genéticos en las plantas. Eso sucede ya cuando las plantas cogen la absorción de nutrientes y todo eso, pues allí se va a ver el cambio genético. Tenemos también que tener claro que los microorganismos hacen que las plantas se adapten en ambientes abióticos. Y por último, eh, mitigan las consecuencias negativas, permitiendo el acceso de recursos limitados. Tutor, esta es la exposición de la tarea 2. Espero que se encuentre muy bien. Hasta luego, muchas gracias.